La primera acción del presidente Donald Trump fue eliminar la aplicación CBP One, una herramienta que había permitido a casi 1 millón de personas ingresar legalmente a los Estados Unidos con derecho a trabajar. Y ahora miles de migrantes se quedaron a la espera. No, pues todos estamos con miedo de salir a la calle por eso mismo, porque tenemos hijos, no sabemos si llegamos de regreso a casa. La hora de la verdad ha llegado. Con la reciente toma de posesión de Donald Trump, un torbellino de 9 nuevas medidas ha sacudido el panorama migratorio de Estados Unidos, pintando un escenario tan sombrío como aterrador para millones de familias. A continuación, presentamos un informe sensacionalista sobre estos cambios que prometen transformar de raíz la forma en que se maneja la inmigración, desde la frontera sur hasta los consulados en el extranjero. Yo todo pensaba que ya todo estaba logrado, se viene abajo todo, Dios mío. La declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos representa un golpe a los migrantes. A partir de este día se ordena reinstaurar la política Quédate en México. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que sella virtualmente la frontera con México. La orden involucra la intervención de Fuerzas Armadas, el uso de drones, la construcción de barreras físicas adicionales y una estrategia de control operativo total para impedir el ingreso de inmigrantes indocumentados. Se declara una emergencia nacional, otorgando a las autoridades poderes extraordinarios para detener y devolver a quienes crucen sin documentos. Con esta medida, vuelve también la política de catch and release a quedar en la mira, pero esta vez invertida. Ya no habrá liberaciones temporales para quienes esperen resolución de asilo, sino que podrían ser retenidos indefinidamente o devueltos de inmediato a su país de origen. Que tenga compasión y lo deje cruzar, que lo dé un apoyo, que los apoye, que de verdad venimos sufriendo con 6 meses de sufrimiento. Como si no bastara, se ha reactivado el plan Remain in Mexico, MPP, obligando a los solicitantes de asilo a esperar el proceso en territorio mexicano, donde la incertidumbre y la precariedad se suman a los peligros de la violencia local. Por si fuera poco, se anula la plataforma CBP One, la única herramienta que miles de migrantes tenían para programar citas en la frontera y entregarse de manera ordenada a las autoridades estadounidenses. Hoy, la frontera entre Estados Unidos y México se ve así, vacía, atenta a un gran número de migrantes que puedan llegar para intentar pasar, a pesar de las decisiones del presidente número 47 de los Estados Unidos. La administración Trump pone fin al programa de parol humanitario que beneficiaba a migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Hasta ahora, esta política permitía una estancia legal de 2 años, con posibilidades de permiso de trabajo. En un giro drástico, el presidente firmó la cancelación inmediata de este beneficio, dejando en vilo a más de 700,000 personas que estaban en pleno proceso y cerrando la puerta a millones más que contemplaban esta vía como su única esperanza para entrar al país de forma segura. Uno de los cambios más polémicos, según la nueva orden, los hijos de madres indocumentadas o con permiso temporal, como visas de turista o de estudiante, ya no recibirán la ciudadanía automática si el padre tampoco es ciudadano o residente permanente. Esta medida contradice de frente la enmienda 14 de la Constitución estadounidense, que garantiza la nacionalidad a cualquier persona que nazca en el territorio nacional, sin condiciones adicionales. El gobierno federal, sin embargo, planea negar pasaportes y números de seguro social a estos niños, ignorando documentación emitida por autoridades estatales. Aunque esta medida entraría en vigor en 30 días y seguramente enfrentará largas batallas legales, la expectativa es que mientras el caso se litigue en tribunales, muchos bebés podrían quedar en un limbo jurídico, sin nacionalidad ni derechos claros. El presidente declara que el país se enfrenta a una invasión en la frontera sur, y con esa justificación suspende la posibilidad de asilo para quienes ingresen sin documentos o no presenten historiales médicos y récords criminales antes de pisar territorio estadounidense. Además, ordena la expulsión acelerada de estos migrantes, que podrían ser devueltos en cuestión de días o incluso horas.
En un giro inesperado, sin embargo, esta misma orden podría beneficiar a quienes sufran persecución de cárteles o pandillas, Tren de Aragua, MS-13, etc., ahora catalogados como organizaciones terroristas. Con esta designación, sus víctimas podrían reforzar solicitudes de asilo o retención de expulsión, siempre y cuando logren cruzar la frontera y presentar los documentos exigidos por la nueva normativa. ¿Eras de los que se sentía a salvo porque no tenías antecedentes criminales? ¡Ya no más! Bajo el nuevo mandato, cualquier inmigrante indocumentado se convierte en objetivo de deportación. Aunque el gobierno no cuenta con recursos infinitos y priorizará a quienes tengan delitos o una orden de expulsión previa, la amenaza se cierne sobre todos por igual. Las fuerzas de ICE podrían realizar redadas al azar, deteniendo a gente con o sin récord delictivo, con la justificación de que no poseen estatus legal. El ambiente de inseguridad y paranoia crece en los vecindarios de todo el país, pues nadie sabe cuándo será su turno de enfrentar un proceso de expulsión express. Otra bomba legal. Si un país se niega a recibir a sus ciudadanos deportados, Estados Unidos podría suspender la emisión de visas, bloquear recursos y hasta imponer penalizaciones económicas. Esta disposición alarma a naciones en crisis como Venezuela, cuyos gobiernos han dificultado la recepción de sus connacionales. Como consecuencia, sus ciudadanos en el extranjero podrían ver canceladas sus esperanzas de viajar a Estados Unidos por cualquier vía, sea turística, de trabajo o de reunificación familiar. El estatus de protección temporal, TPS, del que dependen miles de personas para trabajar y vivir en Estados Unidos, será más restringido. Trump quiere que, fiel al espíritu de la ley que lo creó, se use solo en escenarios de emergencia y de manera temporal, sin múltiples extensiones indefinidas. Esto significa que muchos beneficiarios de TPS, que llevan décadas residiendo en el país, podrían quedarse sin renovación en los próximos meses. Por ahora, se ignoran los detalles específicos, pero las primeras señales apuntan a una reducción de los plazos y a la posibilidad de no renovar los TPS vigentes en la siguiente ronda. Aún así, habrá que esperar la implementación de esta orden para ver cuán severo será el impacto real. Por si fuera poco, el ingreso de refugiados a territorio estadounidense quedará suspendido desde el 27 de enero de 2025 hasta nuevo aviso. Personas huyendo de conflictos armados, persecución religiosa o desastres naturales se verán temporalmente bloqueadas, mientras se analiza caso por caso. El gobierno ha justificado esta decisión en la necesidad de reevaluar la seguridad nacional y evitar que terroristas penetren bajo el disfraz de refugiados sin aportar mayores pruebas de dichos riesgos. Por ahora, la única certeza es que el panorama cambió drásticamente en cuestión de horas. Las 9 nuevas medidas de terror para la inmigración llegaron para quedarse y sus repercusiones podrían sentirse durante años. En un país cada vez más polarizado, las historias de quienes buscan un mejor futuro se verán empañadas por restricciones que, en muchos casos, los arrinconan a una vida de sombras o a un regreso forzado a escenarios de pobreza, violencia o miseria. Este es el nuevo rostro de la política migratoria bajo la presidencia de Donald Trump. Un giro radical que promete un verdadero terremoto en la vida de millones de migrantes, sus familias y sus comunidades, con consecuencias que a todas luces serán históricas.